despacito. Bueno, vamos despacito, retomando Bueno, tu esa segunda pregunta, parte, me la con una acuerdo. pregunta que voy a tratar de sintetizar eh, para no complicarla sobre todo, pero que aludía a cómo fue el trabajo de Fuentes en Songbook y cómo es esta tarea de reconstrucción. Finalmente de eso se trata la reflexión que proponemos en la materia, ¿no? Que la historia es un relato, pero también una reconstrucción a partir de un rompecabezas incompleto. A ver si nos pueden contar algo con respecto a la experiencia del Songbook. Bueno, vinculado con lo que decíamos antes, ¿no? De esta pregunta, este germen que contábamos ahí en la introducción, al que refería Marina, de nuestras trayectorias, nuestras experiencias, ahí surge esa primera pregunta clave que tiene que ver con sospechar de la historia, ¿no? En este caso, de la historia canónica que se representa en las grandes y extensas historias del tango, de tal otro, de Mengano, de Sutano, bueno. Entonces la sospecha nos llevó a justamente a las fuentes, ¿no? A tratar de encontrar esos pedacitos de informaciones bastante escondiditas, pero que estaban y de todo tipo, la verdad que fueron huellas de toda clase y color. Y bueno, nos fuimos topando, la verdad que fue un trabajo súper en conjunto, por más que Juli antes dijo que yo estaba más orientada, abocada a las viejas y ella a las contemporáneas, la verdad que fue un trabajo de mineras, podríamos decir que hicimos minería en el tango de datos y bueno, armamos ahí una base de datos que en este momento estamos preguntándonos qué hacer con ella, ¿no? Cómo transformarla en catálogo o algo así, más allá del Songbook volumen 1 y el que vendrá. Entonces, la verdad que la incursión por fuentes diversas tuvo muchas metodologías, muchos portales. Fuimos a bibliotecas, a hemerotecas, buscamos muchísimo por internet, nos contactamos con bibliotecas de otros países también. Eh, bueno, testimonios, por supuesto, entrevistas, de ¿Coleccionistas todo. particulares? Coleccionistas también, particulares, sí, de todo. La gente en general fue muy solidaria. Mayoritariamente digo eso, ¿no? Fueron siempre muy entusiastas, toda la comunidad tanguera a la que acudimos para conseguir estas informaciones, súper bien predispuestos, mucho entusiasmo con el proyecto, así que sentíamos a cada pasito que dábamos que era ese el momento para hacerlo, ¿no? La verdad que fue complejo el proceso, sobre todo desde el punto de vista de la gestión, pero a la vez fue fácil, ¿no? No sé si se entienden las dos dimensiones un poco contradictorias, pero la verdad que fue así. Y, y bueno, de a poquito fuimos encontrando nombres de mujeres totalmente desconocidas, de las cuales no tenemos ningún otro dato, por ejemplo, que una partitura, y ahí empezamos a discriminar y establecer ciertos criterios de selección que nos permitieron conformar las 31 obras que forman parte del Songbook. Como primer criterio importante, nos parecía que tenían que ser obras de composición, tanto música y letra, ¿no? De esa compositora, nos parecía que era prioritario tratar de elegir, en el caso de aquellas compositoras que componían mayoritariamente música y por ahí no hacían tantas letras, bueno, elegir esa que sí. Eh, Así que bueno, también teníamos la inquietud de esto de los seudónimos, si acaso ocurría como en otros géneros musicales o mismo en la letrística, ¿no? Como María Luisa Carnelli. Bueno, develando todo era como ir podando, podando toda la maleza que iba apareciendo en esa búsqueda, pero poquito a poco fuimos desentrañando, estableciendo estos criterios claros, que también los explicitamos en la introducción del Songbook, y con un objetivo también muy claro de, más allá de que las metodologías para
indagar en el mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, mucha entrevista, mucho trabajo de campo, versus las estrategias que utilizamos para recopilar estos testimonios y hallazgos, ¿no? Más históricos de estos pedacitos de partes de cosas que forman parte de la historia. La verdad que lo que, lo que lo que notamos fue que era posible aunar todo ese corpus en una, porque obviamente nos preguntamos, bueno, hacemos por un lado las viejas, por otro lado las nuevas, no, teníamos muy claro que el objetivo era construir una línea de tiempo, una genealogía, porque eso es también una de las demandas que nosotras sentíamos como parte de la comunidad tanguera feminista y aledaños, ¿no? Sentíamos que ese era el objetivo, construir una genealogía. ¿Vieron el cuadrito de Ferrer de los estilos de las orquestas? Bueno, un poco eso, son todos varones, ¿no? Por supuesto. Teníamos esa necesidad, ¿no? De construir un gran arco que permitiera notar antecedentes fehacientes, continuidad, ¿no? Porque esta es una palabra que nos cuesta pensarla en el presente, justamente porque han sido informaciones muy escondidas. Así que eso, la genealogía estaba ahí orientando implícitamente en un comienzo y después lo volvimos explícita pensando en la justificación, ¿no? De por qué ese trabajo y que, bueno, se ve plasmado ahí en ese primer volumen. Bien, buenísimo. Julia, no sé si querés agregar algo o que algo que te haya quedado en el tintero para complementar. No sé, no, me parece, lo que pasa es que ya lo hablamos tanto con Sole que a veces lo dice uno, lo dice la otra, Claro, y es es exactamente lo mismo. parecido. Es lo mismo que hubieras dicho vos. Puedo Sí, creerlo. palabras más, palabras menos, es los mismos conceptos. Perfecto. Bueno, por las dudas, porque no sé si lo hemos dicho con todas las letras, el libro al que nos estamos refiriendo es el Songbook Mujeres Compositoras de Tango, desde los Ah, puedo inicios. poner el link, ahora pego el link en el chat. Dale, dale, dale. Yo iba a poner otro link, pero pone ese. Yo también tengo acá abierto, pero decía el subtítulo es Desde los inicios hasta la actualidad. Lo cual es, perdón que me meta, ¿no? Siempre ahí medio abogado del diablo. Decir que en la actualidad es como que retrasa por definición. Ponemos actualidad, le pusimos el punto y ya pasó. Es como, he jugado como título, perdón, lo estoy pensando casi en voz alta. Eh, Sí, súper jugado. sí, Pero bueno, hay a propósito de las publicaciones que antes mencionábamos, ¿no? Tango, Ventanas del Presente, sí, hay una idea que por ahí, la verdad que ustedes seguramente en la materia han profundizado y es bien compleja, ¿no? Esto del tango actual, ¿no? Hay una categoría tal vez muy propia del campo, ¿no? Y es verdad. no trabajada científicamente, pero hay una idea de tango actual que estéticamente nos representa algo, no es que simplemente es hecho hoy. O sea, hay algo más, Sí, 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 es además de verdad. compartir Como contemporaneidad. Entonces, categorial, es lo que entra dentro de esta exacto. definición, como cuando se habla a veces de música contemporánea, que no es que esté Sí, exactamente aconteciendo, sino que es de alguna forma de nuestra exacto. generación, ¿no? Sí, Mm. sí, sí, sí. Así que un poco estaba eso en la cabeza, en nuestras cabecitas, y ahí sí, nos la rejugamos. Estoy totalmente de acuerdo. Desde los inicios hasta la actualidad. Es como pongo la cabeza, ¡truc! Pegue nomás, Denme con todo. Estamos preparadas pegue su para lo que tren. venga. No, pero está muy bien justificado solo por el lado de, digamos, la categoría del tango actual. A la vez, yo tengo un cierto gusto por la historia reciente, ¿no? Como categoría. Y lo de Julia, yo creo que se inscribe en historia reciente. Y es lindo también pensarlo en esos términos. Pero está muy justificado por lo que vos decís. Es esta idea, las dos cosas, ¿no? La idea de que el tango actual es una categoría en sí misma, pero también lo que decías hace un ratito, una genealogía, ¿no? Que nos haga entender que somos parte de un proceso histórico y que lo que pasó a comienzos del siglo XX
tiene un impacto en lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Y a veces esos, digamos, esos tensores se desvanecen por fuerza de esto que ustedes contaban, ¿no? De historias menos visibles que ahora se van visibilizando, y porque eso, muchas historias han canonizado algunos compositores, algunos músicos y algunas músicas, en el sentido de algunas producciones musicales. Y también dialoga mucho con la muestra de las pioneras del tango esto, ¿no? Este Sí, mismo proceso y estas mismas, me parece justo lo que estabas diciendo recién, ¿no? Estos disparadores e inquietudes sobre la genealogía, sí. sobre todo, Bueno, yo ¿no? justo les conté a los alumnos la clase pasada sobre la expo, que ya no está más. Podemos decir que es historia Ah, reciente. Sí, ya sí, sí, está, es sí. historia reciente. Es historia reciente. El sábado fue levantada la exposición. Y lo que les decía es justamente, Julia, cuando tocaron ustedes las chifladas y decían algo así como, qué lindo es estar tocando entre las pioneras, como que dialogamos con ellas, y alguna de ustedes también dijo, si ellas no hubieran hecho lo que hicieron, no estaríamos nosotras acá. Lo que me parece una muy linda forma de hablar de una genealogía, ¿no? Este, además fue un hermoso recital. Me pareció que vibraba la exposición en lo que yo siempre había imaginado, algo que es un contenido de historia, pero que nos interpela, y esas mujeres ahí mirándolas a ustedes y ustedes tocando con ese orgullo de hacer tango actual, me parecía como perfecto. La verdad no había una mejor forma de hacer vibrar esa exposición que con chifladas ahí adentro. Bueno, Y además antes de que hay ponernos... algo de Sí, lo que se alimenta el feminismo es de la coyuntura política actual, ¿no? Es históricamente, digo, a su vez, el feminismo bebe de la coyuntura política y, bueno, la filosofía, dicho muy, muy ampliamente, ¿no? Me parece que ahí también había algo de la actualidad, ¿no? Del pertenecer a estos movimientos de mujeres, colectivos, etcétera, etcétera, que nos hacían pensar y cuestionar la actualidad. totalmente. Bueno, algo de eso está en la canción que vamos a escuchar, porque siempre hablamos de la morocha. Yo soy la morocha. Y qué tal verlo de otro lado. Yo soy la rubia, ¿no? Así se llama una de las canciones que eligieron para integrar este songbook, que además lograron versionar en una muy linda grabación, ¿no? Justamente la cantante de Chifladas, ¿no? Nazarena, y Leda Torres en el piano. Eh, Algunas de estas canciones del songbook tuvieron versiones, eso después nos van a contar tanto Julia como Soledad, pero propongo escuchar y ver este link que les mandé ahí el segundo, y después volver para seguir conversando sobre el songbook. ¿Les parece bien? Bueno, entiendo que sí, y si no también. Nos muteamos y cliqueamos ahí, cada uno escucha desde el confort de su hogar y después volvemos a charlar.
Estamos, ¿no? Leonardo se había desconectado. Bueno, si fuera la 2x4, diría, acabamos de escuchar Soy la Rubia por Nazarena Cáceres, ¿no? Y Leda Torres. Eh, qué hermoso tango, qué hermosísimo tango. Y además, bueno, es ya un tango desconocido. Quería, bueno, por un lado que nos cuenten cómo fue que dieron con este tango. Después, si pudieran contarnos algo de la compositora, que es bastante particular en su historia. Y por último, cómo fue, por ahí eso se lo dejamos a Julia, ¿no? La cuestión de versionarlo actualmente, este, el arreglo, la idea misma de filmarlo, veo que figuran ustedes en los créditos finales, muy pandémico, que dice cuídate, ¿no? Cuídate, querete, quedó eso como la marca. Bueno, eso, un poco si nos pueden contar del tango, Sí. de la compositora y de la idea de hacerlo. Antes de hablar del tango, por si no quedó claro, en el libro mismo están incluidos 6 videos que están marcados ahí con un simbolito de los tangos que seleccionamos para representar en el formato audiovisual. Nos parecía muy importante construir también referencias musicales concretas más allá de la herramienta del songbook que permite eso, pero en diferido, digamos. Entonces también desplegamos todo nuestro costado de gestoras con Juli y pudimos llevar adelante la filmación de estos videitos, que son 6, en el Centro Cultural San Martín. Y ahí convocamos no solo a Nazarena y a Leda, sino también a otra cantante que se llama Emilia Danesi, justamente con este objetivo de que fuera testimonial, ¿no? El valor de los videos, no versiones a piacere de las intérpretes, sino muy cuidado esto de cantar la nota que es, ¿no? Entonces ahí por eso nosotras decimos que hicimos la dirección artística también. Pero yendo al tango en particular que estamos escuchando, justo eh, el otro día presentamos el libro en la Academia Nacional del Tango y estuvo presente Tito Rivadeneira, que es un investigador especializado en Villoldo, ahí Roberto lo conoce, Un paciente, villoldólogo. un villoldólogo, el Un villoldólogo. villoldólogo de la primera hora. Sí, exactamente. Y justamente él fue el que nos facilitó el documento, la partitura manuscrita de Yo Soy la Rubia, porque no está editada. Muy generosamente le contamos el proyecto y él enseguida dijo, tómenlo, una verdadera joya. Y bueno, precisamente este es el tango más antiguo del songbook, es el tango, el primer tango, ¿no? que relevamos, por supuesto que habrá habido otros. Y este ¿Tienen tango es una de estimación 1906. del año? 1906 tenemos bueno, él nos dijo. Que se supone que además es una respuesta, hablando de Villoldo, a la morocha, ¿no? Claro, hay una interpretación que justamente apunta a eso, ¿no? Que había una representación precisamente construida por un mundo de varones, ¿no? En este caso, en la voz o en la mente de Villoldo, de la morocha argentina, y bueno, esta composición de Eloísa de Erbil de Silva, que también era conocida como la baronesa del tango. De alguna manera, no sé si acuerdan con nuestra interpretación, tiene un tono totalmente irónico, ¿no? Del rol de la mujer, ¿no? De la mujer Roberto no está de acuerdo. Es muy importante tener las cámaras prendidas porque ¿Viste? Por lo menos te da pícaro. el O sea, feedback. aunque si no es irónico, es pícaro. Es pícaro, claro, claro. ¿Qué dice? A Avillolo. Villoldo le gusta reversionar parodiando sus obras. Sí, es No, pero verdad. esto solo está hablando de Yo Soy la Rubia, no de la Claro, morocha. sí, 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 yo hablaba de este tango puntualmente de Eloísa
decile. Por eso lo Y puse ahí aparte, porque no tiene nada que ver con lo que están hablando, apenas lo roza. No, no, estaba, vale, ok. vale, vale, vale. Y bueno, sí hay evidencia histórica de que ellos se cruzaron, ¿no? En el medio artístico. Ella tuvo mucha producción, lamentablemente no hay registros de esas obras hasta el No momento, toda de más que tango, porque ella era una no pianista toda de tango. clásica. Ujú, Tuvo sí. también producción. Y bueno, pertenecía a una clase social media alta, ¿no? Tenía conocimientos musicales bien propio de una chica de su estatus, ¿no? Tocaba el piano y además componía. Variedad de géneros musicales. Este tango, cuando lo escuchamos, porque al principio era una partitura, cuando lo escuchamos nos dimos la letra, nos conmovió profundamente y fue como el de cajón, ¿no? Que íbamos a grabar ahí en el San Martín, dijimos, este sí o sí, sale o sale, como el Kini 6, este va. Y la verdad que lo queremos mucho, le tomamos mucho cariño a este tema y la revivimos, la sentimos a Eloísa cada vez que lo escuchamos, no nos cansa y nos llena de emoción escucharlo. Sobre todo porque no hay versiones. Perdón si ya lo dijiste, no me acuerdo si ya lo dijiste, pero no se conservaron versiones grabadas de este tango. Entonces, hacer la versión y que la gente, está bien, cada músico o música que agarre el songbook puede hacer su propia versión, pero también grabar un video con una versión permite llegar a un público mucho mayor de personas que no son músicos o que no son músicas y que pueden disfrutar del tango y conocerlo, que un tango que bueno, que en este momento no, hasta este momento, y no sabemos desde cuándo, porque no sabemos bien en qué momento esto, si nunca se grabó, si se grabó y se perdió, o qué pasó, darle un poco de carne, de existencia musical. Y con respecto a lo que vos preguntabas del arreglo, ahí fue clave nuestra asociación con Leda Torres, que además de ayudarnos con toda la parte de transcripciones del libro, porque imagínense que teníamos todas fuentes distintas, tanto desde el pasado como del presente. Había de todos los casos, había casos con partituras, de esas típicas partituras editoriales de piano, muy simplificadas, había veces que estaba solo la melodía, había veces que no había partitura y había una grabación y había que desgrabarla, había partituras que estaban escritas de una manera rara, con la forma, bueno, había una heterogeneidad en el momento de compilar así, nos encontramos con una gran heterogeneidad. Entonces, para poner todo en el songbook tenía que estar todo igual, prolijito, con el mismo criterio, revisado, escuchado de vuelta por las dudas, porque a veces, bueno, hay cosas que o fueron corregidas para la grabación, o errores en las partes. Entonces, con todo ese trabajo que es abismal, como cada paso que dimos para el songbook, era una cantidad abismal de trabajo, ahí pudimos incorporar al equipo a Leda, que tiene mucho conocimiento del tango y tiene mucho talento musical y muy buen oído, y también tiene experiencia en desgrabación de partituras, que eso era esencial, porque ella también fue publicando este, sus libros de desgrabaciones de otras cosas, ¿no? De Carlos García De Stamponi. y de Stamponi. Entonces, bueno, nos pareció y además es mi amiga y, y la quiero, no, pero nos parecía la aliada ideal para este proyecto. Ella fue la que se encargó de hacer los arreglos de los 6 tangos que grabamos esa tarde en el San Martín y que están tanto en YouTube para verlos, quien quiera verlos así sueltos en YouTube, que vos seguro que con tu enlace uno te lleva al otro, y también están los links en el libro mismo. Sí, eso es muy importante porque, y Sole lo aclaró, es una decisión, me parece muy sabia y a la vez, como dijo recién Julia, muy generosa para con los que no leen música,
que aunque no sepas leer ni la melodía ni el acompañamiento, podés cliquear en esas 6 opciones de escuchar canciones en estas versiones, que me parece buenísimo porque amplifica aún más el efecto del libro. Ahí preguntaban por el nombre de Eloísa y creo que se lo respondió ya Sole y Roberto también hizo lo suyo. Ahora vamos a ver un video más, es un poco una mínima selección, pero bueno, de las recientes, para pasar a comentar también esa parte, pero vuelvo atrás en el chat porque decía Roberto que sus dudas tienen que ver con la letra original, no con ningún arreglo musical o versiones. No, no sé si termino de entender la duda. ¿Querés reformularlo, Roberto? Sí, quería decir que las versiones aparte o arreglos aparte, la letra, que es de ella, no me termina de convencer que ya haya hecho desde una ironía, sino desde la posibilidad de empezar a mostrarse desde ahí, porque hay que pensar que también había imposiciones, ¿no? El tango, fíjate que no entra en nada sentimental, por ejemplo, ni hace ningún tipo de reivindicaciones, es el estilo del viejo tango, acá estoy yo, estoy en este lugar, esto sí, obviamente es una parece una contrafigura de Yo soy la morocha, pero ahí no rompen, por ejemplo, ni con mandatos, ni con nada, dice que es muy linda, que todo, pero que se va al mate, que es muy importante para caracterizar a la mujer ahí, ¿no? Así que lo digo desde ahí. La duda mía son exclusivamente las letras. Yo versiones no tengo capacidad Bueno, hacer. puede haber distintas interpretaciones, también eso es lo rico de los poemas y de las letras del tango, que está bueno que cada uno haga su indagación. A nosotras nos parecía, o lo que nos divertía de la letra, era todas estas cuestiones que vos mencionas, Roberto, que es, bueno, también dice se plancharse, no sé si dice se planchar, pero dice se coser y bordar y qué sé yo, y se va mate, pero se va también café. Sí. Ella es un Sirve poquito café más sin azúcar. internacional que la morocha, ¿no? Pues se va un matecito amargo y también se va cafecito sin azúcar. Y después nos parecían divertidos esos guiños pícaros que tiene la letra, como se hacer unas cosas que sí que no, bueno, una cierta picardía, ¿no? Para Ay, 1904 ay, ella eso sabía hacer seguro. cosas. En un momento dice algo como, yo soy la sensitiva para querer, que nos parecía ahí que se colaba como un resto de sensualidad también muy inusual quizás para las mujeres de esa época, bueno, no sé si muy inusual, porque había otras que jugaban con la sensualidad, ¿no? Tita era una bomba, era, era realmente una Sí, bomba sí. sensual. Pero en cuanto a la mujer compositora, estar escribiendo esas cosas, que entre que había poco de mujeres compositoras circulando y todas las trabas propias de la época, como por ejemplo, en muchos casos, la imposibilidad de ir a trabajar solas, sin autorización, salir, lo mal visto que estaba visto salir a la noche, y una mujer sola y estas cosas, estas pequeñas pistas que se iban hilvanando ahí, nos parecía que daban como para tirar de distintos hilitos de interpretación y que a nosotras nos parecía eso, pistas muy interesantes y pícaras para pensar el tango y el tango de esa época. Pero por No, supuesto que está bueno ir sumando interpretaciones. Tampoco nosotras nos dedicamos a analizar la letra. La verdad que no hicimos, así como sí hicimos análisis musical de las obras que incorporamos, no hicimos todavía al menos un análisis poético de las letras. Entonces, hasta ahora todo lo que tenemos son, por ahora son percepciones o intuiciones o impresiones que nos generaron los tangos que fuimos escuchando. bueno, ahí Está está bueno mi porque eso defecto. también habla de la complejidad del fenómeno del tango, Ah, ¿no? Que es de por sí inabarcable, no sé si de por sí, pero es complejo de abarcar en su totalidad y que reclama de esta tarea colectiva que decíamos, ¿no? Al comienzo. Yo propongo que escuchemos y veamos un tango de los recientes, o si quieren de los actuales, no me voy a pelear, para después ir también cerrando un poquito esta intervención con, no sé, alguna pregunta más que quieran sumar los alumnos. Perdimos a Mariana, en un momento quedaron alumnos. A la alumna se nos perdió en el ciberespacio.
Pero bueno, como estamos grabando esto, seguramente ya va a poder escucharlo. Entonces, digo, igual que la otra vez, ya puse el link, lo escuchamos y después volvemos, ¿sí? No compres otra linterna antes de ver este breve vídeo de demostración. Este espeleólogo brillante creó una linterna frontal revolucionaria a un precio increíblemente bajo y acaba de destruir la multimillonaria industria. Caminando, noté que ya estabas tan encorvada, le hablabas a los postes, y de pegarle a una mujer. Me dijeron que el domingo se te fue un poco abajo, que tu mina ya Ahí, cansada Leonardo, estabas con el sonido. a denunciar. Ya pasó el tiempo, Leonardo. Se ve que no se No están dejó escuchando. Sí, el, lo dejo en play. el micrófono sí, Eh, prendido. Leonardo. Bueno, en No tal caso, sabes por nos qué queda de la nuevo muy vida me poquitito ha tratado tiempo. amor. Vamos a ir cerrando, pero bueno, en definitiva, y para no ser tan abrupto, si quieren nos conectamos un toque más, para hacer un cierre más tranqui. Pero ahora es el Yo momento, preferiría, bueno, pero creo que en este caso, ahora te doy la palabra, Roberto, y tan luego por ser contemporáneo, las dudas sobre el sentido bajan muchísimo. Notamos que además es un tema muy, como decían las chicas hace un rato, de
de espíritu de época, ¿no? La denuncia a la violencia de género. No hay ni ironía ni nada que sea gracioso en la letra. Es como bastante contundente en ese sentido de mostrar algo que claramente no está bien y que hay que modificar, ¿no? Y que es, insisto, muy un tema de la agenda actual. Esto se va a cortar en menos de un minuto. Propongo una última conexión, si nos tienen paciencia Sole y Julia, y así podemos cerrar como corresponde. Creo que Roberto va a tener una pregunta, así que escucharemos la pregunta de Roberto, y Leonardo, si quiere también al regresar, puede hacer su propia pregunta. Lamento que tenemos que ir Estaba sin imagen porque estaba en un momento, llegué y no había, estaba en ayuda, entonces estaba